La primera vez que sospeché algo fue por un comentario de mi hija. No fue una confesión, ni un descubrimiento, ni una escena de película. Fue una frase que soltó con total inocencia, mientras comíamos macarrones con tomate un jueves cualquiera. Papá, ¿por qué mamá le dijo al tío Nacho que no se lo contara a nadie? Me quedé helado. No por el contenido, sino por la forma. Los niños no tienen filtro. No entienden de contextos. Sueltan las cosas como si nada, sin saber que acaban de lanzar una granada en mitad del salón. Nacho era mi primo. Y él de mi mujer también, por parte política, pero siempre lo llamamos el tío Nacho en casa porque se llevaba genial con la niña. Hacía tiempo que no lo veía, desde antes del verano. Pero ahora, al parecer, había estado con mi mujer sin que yo lo supiera. Y lo más curioso, le había pedido que no me lo contara. ¿Cuándo ha sido eso? Pregunté intentando sonar casual, pero la voz me salió un poco más grave de lo normal. No sé, creo que el domingo. Cuando fuimos al centro comercial. Yo estaba en el coche, y mamá se bajó para ver algo. Luego vino el tío Nacho, y hablaron fuera del coche. Yo los vi desde la ventana. Mamá le dijo, no digas nada, ¿vale? Silencio. Mi mujer me había dicho que el domingo fue al centro comercial con la niña porque necesitaba comprarle unos pantalones. Nada más. ¿Por qué ocultar que había visto a Nacho? ¿Y por qué el secretismo? No dije nada en ese momento. No era el tipo de hombre celoso, ni paranoico. Pero algo se movió dentro de mí, como una pieza que se sale de su sitio en un mecanismo. Era pequeña, casi imperceptible, pero suficiente para alterar el ritmo de todo. Después de comer, me encerré en el despacho y revisé el grupo de WhatsApp familiar. Último mensaje de Nacho, una foto de una barbacoa, hace 2 semanas. Nada raro. Le escribí un mensaje privado. ¿Estuviste con Claudia el domingo en el centro? Visto. Tardó casi 10 minutos en responder. ¿Claudia? No, ¿por qué? Mentira. Ahí sí. Ahí fue cuando sentí que algo no cuadraba. No era la primera vez que notaba cosas raras, pero hasta ese momento siempre me había convencido de que eran imaginaciones mías. Que estaba cansado. Que me comía la cabeza por tonterías. Esta vez, no. No se trataba solo de un primo mintiendo. Era el hecho de que mi hija había sido testigo sin querer de una escena que no tenía sentido. ¿Qué coño hacía Nacho con mi mujer un domingo? ¿Y por qué le mentía a mí, así, de frente? A las 8:30, cuando Claudia llegó a casa, actué como si nada. Cenamos tortilla francesa y ensalada. Vimos media hora de una serie. Luego ella se duchó. Yo me quedé en el sofá, quieto, pensando. No dije nada. No esa noche. Pero a la mañana siguiente, mientras ella preparaba el café, solté la bomba sin mirar. ¿Viste a Nacho el domingo? Claudia se congeló, literal. Siguió removiendo el azúcar en la taza, pero la mano se le quedó rígida por un segundo. Fue mínimo, pero lo noté. ¿Nacho? ¿Qué Nacho? No respondí. Solo la miré. Ella levantó la vista y me sostuvo la mirada. No, ¿por qué preguntas eso? Mentira número 2. Y más torpe aún. Le di un sorbo al café. La niña lo dijo ayer. Que te vio hablar con él fuera del coche. Ah, no. Creo que fue una confusión. Me crucé con él un momento. Pero ni me acordé. Palabras rápidas, inconexas. Mal actuadas. No estaba acostumbrada a mentirme, eso estaba claro. Lo estaba improvisando todo sobre la marcha. Como quien se entera de que está en un examen sorpresa y empieza a inventar respuestas. Pero lo más inquietante no fue eso.
Fue su reacción al ver que no insistí. Porque en vez de relajarse, se puso aún más tensa. Como si supiera que no me lo había tragado. Como si le aterrara el silencio más que cualquier grito. Durante todo el día, me repetí esa escena una y otra vez. Claudia mintiéndome con la taza de café en la mano. Nacho negándolo por WhatsApp. Y mi hija, la inocente que soltó todo sin querer, sin saber que acababa de dinamitar nuestro matrimonio. Esa noche, decidí buscar más. No soy hacker, ni espía, ni nada por el estilo. Pero tampoco soy tonto. Y llevo suficiente tiempo en esta vida como para saber que, si tienes que buscar algo, empieza por el móvil. Esa madrugada, mientras Claudia dormía, cogí su teléfono. Tenía contraseña. Nunca la había tenido. Otro cambio. No la sabía. Pero la huella sí estaba registrada. Coloqué su dedo dormido sobre el lector y, desbloqueado. Es curioso cómo el corazón puede dolerte incluso antes de saber la verdad. No encontré nada evidente. WhatsApp limpio. Instagram normal. Galería vacía de cosas raras. Ni una conversación sospechosa. Estaba todo demasiado limpio. Demasiado. Salí al salón y me senté en el sofá a oscuras. Con el móvil en la mano. Y fue entonces cuando lo pensé, Claudia no era tonta. Si escondía algo, no sería ahí. Era demasiado obvio. Y de repente, me vino a la cabeza una aplicación que yo mismo le instalé hace meses, Telegram. La abrió cuando se apuntó a un curso de cocina online. Dicen que va mejor que WhatsApp, no, me dijo en su momento. No la usaba casi nunca. O eso creía yo. Al abrirla, vi 3 chats. Uno era del grupo de cocina. Otro de su hermana. Y el tercero. Sin nombre. Solo un número. Ni foto de perfil. Ni nombre guardado. Nada. Y ahí sí. Ahí lo supe. No pude evitarlo. Abrí la conversación y empecé a leer. Y aunque todavía no lo voy a contar, te juro por Dios que me habría gustado no haberlo hecho. Porque en ese momento, esa noche, supe que algo en mí se había roto para siempre. Y eso fue solo el principio. Nunca pensé que una conversación escrita pudiera doler tanto. No era un mensaje largo ni una declaración de amor de esas que uno espera encontrar cuando imagina que su mujer lo engaña. Era peor. Era una charla normal, cotidiana, llena de frases que solo cobran sentido cuando sabes lo que hay detrás. Lo primero que vi fue un "llegaste bien", enviado por él. Ella respondió con un "sí, gracias, pero me diste miedo cuando casi nos pilla el guardia". Esa línea se me clavó en el estómago como una piedra fría. Seguí bajando. Había fotos del coche de Nacho, de la gasolinera donde solía llenar el depósito los domingos, y una imagen de una botella de vino abierta sobre una mesa que yo no reconocí. No era mi casa, ni su oficina. Leí la fecha, domingo, 18:42. Exactamente cuando mi hija me dijo que había visto a su madre hablando con él. En ese momento todo se desmoronó dentro de mí, pero no reaccioné como esperaba. No grité, no lloré, no arrojé el móvil contra el suelo. Me quedé quieto, inmóvil, con una calma que me asustó. La mente se me llenó de un ruido sordo, como si el mundo se hubiera quedado sin sonido. Sentía la sangre subiéndome a la cabeza, pero al mismo tiempo una parte de mí observaba todo con una precisión casi quirúrgica. Me obligué a seguir leyendo. Había mensajes anteriores, bastantes. Algunos eran tan anodinos que me costó entender que eran los mismos dos que dormían bajo el mismo techo que yo. Hoy llevabas la camisa que me gusta. No aguanto las reuniones y no pienso en lo del otro día. Cuando la niña crezca un poco más, podríamos, ahí paré. No podía continuar.
Dejé el móvil sobre la mesa del salón y me quedé mirando el reflejo del televisor apagado. La respiración de Claudia se oía desde el pasillo. Dormía profundamente, como si no existiera nada más en el mundo. Me acerqué al dormitorio y la miré durante un rato. Tenía el pelo revuelto y la cara tranquila. Pensé en la cantidad de veces que la había mirado así sin saber que estaba compartiéndola con otro hombre. No sentí odio todavía, solo una mezcla de incredulidad y una especie de vacío que me dejaba sin aire. Volví al salón, me serví un café frío que había quedado en la cafetera y me senté frente a la ventana. No podía cerrar los ojos. Tenía el impulso de despertarla y gritarle que lo sabía todo, pero también sabía que si lo hacía ahora solo conseguiría una discusión sin control. Quería entender antes de destruirlo todo. A la mañana siguiente me levanté antes que ella, fingí normalidad y preparé el desayuno. Ella bajó al rato, con el mismo gesto de siempre, medio dormida, con la bata blanca que usaba cada mañana. Me saludó con un beso en la mejilla. Ese contacto me repugnó. La taza de café tembló entre mis manos y disimulé bebiendo deprisa. Habló del trabajo, de la reunión que tenía, de la ropa de la niña. Todo sonaba como un guión mal interpretado. Pensé en las palabras del chat y en cómo cada frase suya ahora tenía otro significado oculto. Cuando se fue, salí a la terraza y respiré hondo. No sabía qué hacer, pero sí sabía que no podía seguir haciendo de tonto. Esa misma tarde llamé a Nacho. No respondía. Le escribí un mensaje que solo decía, necesitamos hablar. Hoy. Me dejó en visto. A las 2 horas, me mandó una nota de voz. No la escuché. Preferí leer la transcripción automática del teléfono. Tranquilo, no es lo que piensas, déjame explicarlo. Casi solté una carcajada. Me parecía surrealista que usara esas palabras. No es lo que piensas. Exactamente lo que diría un cobarde. Lo bloqueé. Las siguientes 48 horas fueron una especie de teatro insoportable. Claudia actuaba normal. Yo también. Cenábamos, hablábamos de trivialidades, llevábamos a la niña al colegio, todo con una calma que solo se sostenía porque ninguno de los dos se atrevía a mencionar lo que sabía el otro. No podía soportar la idea de que se metiera en la cama conmigo cada noche fingiendo que nada había cambiado. Una madrugada, mientras ella dormía, me senté en la cama y empecé a escribir en mi cuaderno. Necesitaba poner en orden lo que sabía, mensajes desde hacía al menos 3 semanas, encuentros los domingos, mentiras pequeñas para cubrir huecos, un silencio nervioso cuando la miraba demasiado tiempo. La lista era corta pero suficiente. El viernes decidí seguirla. Le dije que tenía que ir a la nave de un cliente y que volvería tarde. Me pidió que la llevara a su trabajo porque el coche estaba en revisión. Lo hice sin decir palabra. La dejé frente a la oficina y esperé a que entrara. Luego aparqué a unas calles y esperé. No tenía ni idea de lo que hacía, solo sabía que necesitaba confirmar lo que ya era obvio. A las 2:30 salió del edificio, no sola, sino con Nacho. Iban caminando deprisa, sin tocarse, pero demasiado juntos. Se metieron en un bar de esquina, de esos discretos que apenas tienen clientela a esa hora. Esperé 10 minutos y entré. Me senté en una mesa al fondo y pedí una cerveza. Ellos estaban en la barra. Nacho hablaba con tono bajo, gesticulando poco. Ella lo miraba como si cada palabra fuera importante. No había cariño, no había risas, era más bien una tensión contenida, como si discutieran. Me fijé en que ella llevaba la misma blusa que usó en la foto del vino. En ese momento no sentí celos, solo rabia. Rabia por haber confiado tanto. Me levanté, dejé el dinero sobre la mesa y salí sin que me vieran. Esa tarde decidí que tenía que hablar con ella.
Preparé cada palabra mentalmente, incluso ensayé el tono para no parecer fuera de mí. Cuando llegó a casa fingí estar distraído frente al ordenador. Me saludó con un beso, como siempre, y se fue al dormitorio a cambiarse. La llamé desde el pasillo. Claudia, tenemos que hablar. ¿Qué pasa? Contestó desde dentro. De Nacho. Salió con la cara blanca. No intentó negarlo. No hubo sorpresa. Solo un silencio tan largo que me obligó a seguir. Sé que te ves con él. Que lo ocultas. Que le mientes hasta a la niña. Rubén, no sabes de qué hablas. Lo sé todo. Los mensajes, las fotos, todo. Me miró durante unos segundos. Su expresión cambió. Ya no era culpa ni miedo, era algo peor, resignación. No tenía que haber pasado. Pero pasó. No fue lo que crees. Dímelo tú entonces. Se sentó en el sofá y se tapó la cara con las manos. Tardó casi un minuto en hablar. Nos vimos un par de veces. No buscaba nada, simplemente necesitaba sentirme escuchada. Escuchada. Claro. Supongo que el vino ayudaba a escuchar mejor. Ella me miró con los ojos rojos, pero sin lágrimas. No ha habido nada más. No te he engañado de verdad. ¿De verdad? Entonces explícame por qué borras los mensajes, por qué lo ocultas, por qué le pides a un hombre que no me lo diga. No respondió. Me senté frente a ella. ¿Te acostaste con él? La pregunta se quedó flotando en el aire. Ella apartó la mirada, se levantó y fue hacia la ventana. No te voy a responder eso. Eso ya es una respuesta. El ambiente se volvió insoportable. La niña dormía en su habitación y la casa parecía un escenario de una obra mal escrita. Ella se quedó de pie, mirando la calle, y yo supe que no había nada que salvar. No porque me hubiera engañado, sino porque no era capaz de decir la verdad. Pasé la noche en el sofá. No dormí. Cuando amaneció, ya había tomado una decisión. No iba a echarla aún. No hasta tenerlo todo claro. Quería que se sintiera observada, que supiera que cada gesto era una confesión en potencia. Durante los días siguientes no discutimos. Nos movíamos por la casa como desconocidos. Ella evitaba mirarme, y yo fingía no oír cuando hablaba por teléfono en voz baja. El domingo siguiente, mientras preparaba la comida, la vi salir al jardín con el móvil. Caminaba despacio, hablando en voz baja, riéndose de una forma que no le había escuchado en semanas. Se apartó hasta el final del patio, creyendo que no la veía. No necesité escuchar palabras. Su tono era el de alguien que aún está enredado en algo que no quiere soltar. Me apoyé en el marco de la puerta y la observé sin decir nada. En ese momento sentí algo nuevo, distinto al dolor o a la rabia, un deseo de hacerle sentir exactamente lo que yo estaba sintiendo. Ya no se trataba de descubrir la verdad, sino de equilibrar el daño. Cuando volvió, sonreía. Me dijo que iba a salir a comprar unas cosas para la semana. La miré fijamente y respondí sin levantar la voz. Ve tranquila. Pero no tardes demasiado, no me gustaría que se te hiciera de noche. No contestó. Supo perfectamente lo que quise decir. Cerró la puerta sin mirarme. Y ese fue el momento exacto en el que supe que la próxima vez que saliera de casa, ya no volvería como mi mujer, sino como alguien a quien estaba preparando para perder. Entré en casa con la sensación de llevar una bomba en el bolsillo, pero no reaccioné de inmediato. Me quité los zapatos en el recibidor y dejé la chaqueta colgada con movimientos deliberadamente lentos, como si cada gesto pudiera disolver la noticia que había leído en la noche. Ella estaba en la cocina, encendiendo la luz con una expresión que me pareció casi resignada, como quien ha decidido que algo inevitable ya ha ocurrido y no merece alarma.
La niña estaba de deberes en la mesa, levantó la vista cuando entré y me sonrió con la confianza de siempre, esa confianza que yo quería proteger a toda costa aunque estuviera hecho trizas por dentro. Me acerqué, abracé a mi hija por el hombro, la besé en la frente con una calma forzada y le pregunté por el colegio, por sus apuntes, como si hablar de preguntas de matemáticas pudiera reconstruir una vida. Ella se rió bajito y volvió a su cuaderno, sin darse cuenta de que su comentario inocente era la chispa que había encendido todo esto. Me senté a la mesa y pedí que me pusiera un plato. Claudia me miró con la tranquilidad de quien cree que la conversación que va a empezar será la de siempre, la de pagar la hipoteca, preparar la nevera, elegir el plan del fin de semana. En lugar de devolverme esa normalidad, la rompí de un golpe. Saqué su teléfono de mi bolsillo, el que había tomado aquella madrugada, lo puse sobre la mesa y lo dejé visible para ella. No levanté la voz. No tuve que hacerlo. La habitación enmudeció por instinto. Ella se quedó inmóvil, con la espátula en la mano, la comida atrapada entre la sartén y la mesa, los ojos grandes, buscando una salida que no existía. ¿Qué quieres?, dijo con la voz que ya no estaba acostumbrada a usar conmigo, una voz que intentaba mantenerse firme. Quiero que me expliques por qué mi hija vio lo que vio, por qué me mientes, por qué ocultas cosas, contesté sin alzar la mirada. Fue entonces cuando la tensión se transformó en algo más físico, su mano tembló, dejó caer la espátula y el metal rebotó contra la madera con un sonido que pareció una sentencia. La niña vino corriendo y me abrazó como si notara que algo terrible se agitaba en el aire, y en ese abrazo yo sentí una obligación nueva y brutal, protegerla, de cualquier cosa, aunque eso supusiera hundirme más. Claudia intentó un recurso que ya conocía, la minimización. No es lo que parece, Rubén, dijo, y al pronunciar esas palabras noté que se trataba de una consigna aprendida, una muleta emocional que esperaba que yo usase para sostenerla. Pero esta vez no me sostuvo nada. Crucé la cocina en 2 pasos y me planté delante de ella. ¿Qué es entonces, Claudia, una amistad que se llama a escondidas? ¿Qué clase de amistad le pides a un hombre que no le diga a su sobrino que te ha visto con mamá? Ella respiró hondo, como si buscara el aire que le permitiera formular una mentira creíble. Fue absurdo, Rubén, no hay nada físico, no te lo juro, dijo, y por primera vez la vi temblar de miedo, no por si yo la iba a castigar, sino por si la verdad fuera la que yo ya conocía y la verdad fuera peor. ¿Me lo vas a jurar con la verdad por delante? ¿Me vas a decir que no te acostaste con Nacho? La pregunta cortó la habitación como un puñal. Ella dejó escapar un sonido que podía haber sido cualquier cosa entre un suspiro y un ahogo. Te dije que no te había engañado de verdad, replicó, pero su respuesta venía vacía de fuerza. No negó con violencia, no negó con suficiente convicción para limpiarlo todo, y eso me enardeció de una manera antigua y primitiva que me dejó sin palabras. En ese momento la conversación degeneró en algo que no había querido ser, perdió la civilidad y empezó a ser un choque de placas. Grité más de lo que hubiera imaginado que podía gritar, no para insultarla sino para obligarla a mirarme, para arrancarle una verdad clara que ya no podía aceptar a medias. Ella me respondió a su vez con gritos más contenidos, con reproches que hablaban de cansancio, de vacío, de cosas que yo no entendía porque siempre había trabajado en la nave y no estaba en casa. Me acerqué y la empujé sin pensar, un empujón que no iba dirigido a romper su cuerpo sino la falsedad que nos estaba ahogando, la empujé contra la encimera y se oyó el estallido de la porcelana de un plato que cayó. Se hizo pedazos sobre el suelo y los cristales saltaron por el aire. Ver aquello, platos rotos, salsa repartida, mi hija cubriéndose los ojos, fue una de esas imágenes que se te graban y no se borran jamás, una evidencia tangible de que ya no había marcha atrás. Empujarla fue un reflejo de rabia, pero también un punto de inflexión. La casa dejó de ser nuestro refugio y se convirtió en una escena, en un campo de batalla donde ambas partes sabíamos que algo tenía que romperse para que la tensión terminara. No fue una escena limpia.
Hubo insultos que me repugnaron al decirlos, verdades que dolieron a quien las decía y a quien las recibía, y en medio de todo eso la niña, que había salido de la habitación entre sollozos, se quedó clavada en el marco como quien presencia algo que no entiende pero que sabe que ya no volverá a ser igual. Claudia me miró con una mezcla de cólera y cansancio y dijo, con voz baja, que si quería seguir humillándose, fuera adelante, que ella no iba a negar lo que fuera que me inquietara. Entonces me confesó algo que me voló por dentro, que sí, que había habido encuentros, que no fueron constantes ni planeados, que empezaron como una tontería y se habían convertido en una vía de escape. No entró en detalles y yo no se los pedí. Saber la existencia de eso fue suficiente para que un frío recorriera cada cosa que había construido a su lado. Después, en un acto que quizá fue más de control que de resentimiento, empaqué mis cosas. No grandes alardes, ni maletas espectaculares, solo lo imprescindible para no perderme a mí mismo en la casa que había dejado de comprender. No me fui a ninguna parte a toda prisa ni me lancé a las redes sociales como un lunático. Salí al coche y me quedé allí un rato, con las manos en el volante, viendo la calle, sintiendo que cualquier decisión que tomara sería irreversible. No era venganza todavía lo que buscaba, era claridad. Pero la claridad requiere acciones que tengan consecuencias. Por eso, unas horas después, mientras Claudia estaba en su trabajo y la niña en el colegio, me puse a recopilar todo lo que tenía, capturas de pantalla del chat anónimo, fechas y horas, fotos que demostraban que las citas coincidían con las mentiras, pequeños detalles que demostraban que no había sido una sola cosa sin importancia. No lo hice para humillarla públicamente de forma gruesa ni para arruinar la vida de nadie por placer. Lo hice porque necesitaba que la verdad tuviera un peso tangible ante terceros que pudieran mediar cuando ya no fuéramos capaces de hablar sin destriparnos. Mandé un correo a su responsable en el trabajo con un resumen de las mentiras que estaban afectando a nuestra convivencia y un aviso claro de que, si la situación no se gestionaba en el ámbito apropiado, yo tendría que tomar medidas legales para proteger a mi hija y a mí mismo. No incluyo aquí el texto literal porque no quiero convertir esto en una guía de acciones, pero lo que hiciste fue firme y calculado, no impulsivo ni cruel por el puro placer de serlo. Además, contacté con mi hermana y un par de amigos cercanos para ponerles en contexto y pedir su apoyo si hacía falta, porque sabía que no podía sostener esto en soledad. Por la tarde, dejé fotos de las fechas y algunas capturas en un sobre dirigido a los padres de Claudia, no con la intención de destrozar a una familia entera, sino con la firme decisión de que, si ella no confrontaba su propio acto de forma adulta, otros tendrían derecho a saberlo para poner límites. Cuando volví a casa esa noche, la casa estaba extrañamente en silencio. La niña había pasado la tarde con mi madre y Claudia me esperó en el sofá con los ojos hinchados y la voz rota por el llanto contenido. Había quedado una línea de platos rotos en la encimera y el aire olía a comida quemada y a algo más difícil de describir, a presencia ajena que ya no se marcharía. Me senté frente a ella y hablamos hasta el amanecer, no con palabras grandes ni épicas, sino con la dureza de quienes están decidiendo si siguen juntos por convicción o por inercia. Le dije que no sabía qué quería hacer todavía, le dejé claro que había cruzado una línea y que sus excusas ya no bastaban, y le expliqué que lo que había hecho aquella tarde, enviar pruebas, hablar con gente, dejar constancia, no era solo un acto de venganza, sino de defensa personal porque la verdad necesitaba estructura para no diluirse en otra noche en la que ella pudiera volver a elegir mentir. Ella no me perdonó en ese momento y no sé si lo hará nunca, pero escuchó y eso, en ese instante, fue todo lo que pedí, que enfrentara lo que había hecho y que supiera que había consecuencias reales más allá de nuestras peleas privadas. La primera venganza no fue espectacular ni rompedora, no hubo humillación pública masiva ni escenas calculadas para destruir reputaciones en plazas digitales, fue algo frío, ordenado y palpable, pruebas en manos de terceros que podían exigir responsabilidad. Esa estrategia fue el primer paso de algo más grande, no para herir por herir, sino para obligarnos a ambos a mirar la verdad sin la cortina de la costumbre.
Cuando me fui a dormir en un sofá distinto al de siempre, supe con certeza que nada volvería a ser igual, y sentí por primera vez la extraña paz de alguien que ha decidido no tolerar una falsedad que se ha comido la casa que llamábamos hogar. Pasaron 2 días desde aquella conversación y la tensión en la casa era más difícil de sostener que cualquier discusión. Claudia evitaba mirarme a los ojos, caminaba en silencio, hablaba lo mínimo con la niña, y por primera vez en años se encerraba en el baño con el móvil sin preocuparse por disimular. Todo en ella había cambiado, y no solo por lo que había hecho, sino por la manera en la que lo enfrentaba, como si aceptara que estaba en el banquillo esperando una sentencia que no terminaba de llegar. Yo no le dije nada más después de esa noche. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno para la niña, hacía mis cosas, y a ella la trataba como si fuera una vecina con la que compartía techo. No hubo insultos, ni gritos, ni una sola palabra subida de tono, pero el silencio entre nosotros era peor que cualquier ofensa. Se lo hice sentir a propósito. Quería que cada minuto en esa casa le pesara. Quería que entendiera lo que era vivir en un espacio donde el aire no te pertenece. En ese momento entendí que no bastaba con lo que había hecho. Había puesto en marcha una serie de pasos para que el entorno empezara a ver las cosas con otra luz, pero yo necesitaba algo más. Algo que le tocara de verdad. No un castigo teatral, sino algo que la sacara de su burbuja cómoda, algo que no pudiera minimizar como una crisis de pareja o justificar con ese discurso blando de me sentía sola. Lo primero que hice fue consultar con un abogado de confianza. Un tipo directo, serio, sin rodeos. Me recibió en su despacho con un expediente en blanco y una mirada de las que te dicen que no están para perder tiempo. Le expliqué todo. Desde cómo empezó la sospecha hasta la recopilación de pruebas. Le mostré las capturas, le enseñé las fechas, los datos. Me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos, revisó las carpetas y dijo, si quieres divorciarte, estás cubierto. Hay infidelidad, hay ocultamiento, y si además has documentado todo, tenemos base para exigir condiciones claras. Pero si lo que quieres es otra cosa, tienes que decirme cuál es tu objetivo. No supe qué responder en ese momento. No era una cuestión de papeles, ni de custodias, ni de dinero. No todavía. Era otra cosa. No se trataba de dejarla, se trataba de dejarla sin el control que creía tener sobre su imagen, su reputación y su red de protección. Pensé durante un rato. Le pedí que me preparara la documentación necesaria, pero que no presentara nada aún. Quería tiempo para lo que tenía en mente. Cuando salí del despacho, sentí que tenía algo firme en las manos. No era venganza todavía, era estrategia. Y en este caso, necesitaba ser más frío que ella. Esa noche, mientras ella ponía la mesa sin decir nada, le pregunté sin mirarla, ¿vas a seguir viéndolo? No hizo ni un gesto. Se quedó con el plato en la mano, inmóvil, y al cabo de unos segundos contestó, no lo sé. Esa respuesta fue más que una confesión. Fue una declaración de que no le importaba lo suficiente el daño hecho como para cortarlo de raíz. No necesitaba que me lo confirmara. Sabía que seguían en contacto. Sabía que esperaban a que yo tomara la decisión por ellos, que yo fuera el que rompiera del todo, para que ella pudiera después decir que todo estaba muerto desde hacía tiempo. Eso no iba a pasar. No le iba a regalar esa narrativa. Iba a desmontar su mentira desde dentro. Y para eso, necesitaba exponerla con la gente que más valoraba. Lo primero que hice fue contactar con su grupo de amigas, las del colegio, las de toda la vida. A una de ellas, que había sido también madrina de nuestra hija, le envié una versión muy sobria del resumen, sin insultos, sin dramatismo, solo hechos. Le adjunté una selección concreta de pruebas, con fechas, y una nota breve, no necesito tu opinión. Solo que lo sepas, porque en unos días va a salir todo.
Y prefiero que no te enteres por terceros. La respuesta fue inmediata. Un mensaje corto, seco, no sabía nada. Lo siento. Lo segundo fue hablar con su hermana. A ella la llamé. Le conté todo con el mismo tono contenido. La conversación fue dura. Se quebró a los 10 minutos, lloró, me pidió perdón por no haber sospechado. Le dije que no tenía que pedirme nada. Le pedí solo que no interfiriera, que no intentara mediar. Que dejara que las cosas cayeran como debían. El siguiente paso fue mucho más íntimo. Fui a ver a sus padres. No fue fácil. Gente mayor, tradicional, que siempre había visto en mí a alguien correcto. Me recibieron con esa educación incómoda de quienes ya sienten que algo está mal. Me senté, hablé con serenidad, les mostré parte del material y les dije que no buscaba su apoyo ni su solidaridad, solo que no se dejaran arrastrar por una versión falsa de los hechos cuando Claudia empezara a construir su historia. No dijeron mucho. Su padre apretó los labios, su madre lloró en silencio. Yo no me quedé más de 15 minutos. No era una visita social. Era una notificación. Cuando salí de esa casa, me temblaban las manos. Había cruzado una línea. Ya no había vuelta atrás. Al día siguiente, ella empezó a notarlo. Las amigas ya no respondían con el mismo tono. Su hermana no la llamó. Sus padres no fueron a visitarla como solían hacer los domingos. Me preguntó qué estaba pasando. Le dije que nada. Que solo estaba haciendo lo que debía hacer desde el primer día, decir la verdad. Me miró con una mezcla de rabia y miedo. ¿Estás haciendo esto para que me odien? Me reí sin ganas. No, Claudia. Estoy haciendo esto para que no puedan seguir creyendo que eres otra persona. Se quedó callada, como quien se da cuenta de que la máscara ya no sirve. Durante los días siguientes, su comportamiento fue errático. Iba y venía de casa con horarios raros. Algunos días no cenaba, otros se encerraba en el dormitorio durante horas. Yo no la seguía. No la vigilaba. Ya no necesitaba pruebas. Todo lo que hacía desde ese momento era parte de una consecuencia que ella misma había elegido. Una noche se me acercó mientras yo trabajaba en el despacho. Se paró en la puerta, apoyada en el marco. Me preguntó si esto tenía solución. Le dije que no lo sabía. Que quizás si hubiera dicho la verdad desde el principio, si hubiera sido valiente, si no hubiera mentido con esa tranquilidad repugnante, podría haber habido otra historia. Pero que ahora ya no se trataba de perdonar o no, sino de reconocer que había destruido algo que no se reconstruye con arrepentimientos improvisados. No lloró. No suplicó. Solo dijo, ¿y qué vas a hacer ahora? Me levanté de la silla, la miré sin odio, y contesté, esperar a que entiendas que todo esto lo provocaste tú. Y cuando lo entiendas, entonces te vas. La decisión ya estaba tomada. Iba a exigir que se fuera de la casa. Iba a pedir la custodia de la niña. Iba a iniciar el proceso legal con todo el peso de la evidencia. Pero no lo iba a hacer con rabia. Lo iba a hacer con método. Y eso, lo supe esa noche, le iba a doler más que cualquier grito. Porque no hay castigo más duro para alguien que ha mentido con frialdad que ser tratado con una indiferencia que demuestra que ya no hay nada que salvar. Y en ese momento, me sentí más sereno que en cualquier otro día desde que todo esto empezó. Porque ya no quería venganza. Quería justicia. Y estaba empezando a conseguirla. El día que le dije que tenía que irse fue más tranquilo de lo que habría imaginado unas semanas antes. No hubo gritos, ni discusiones, ni lágrimas dramáticas. Simplemente le pedí que se sentara en el salón cuando volvió del trabajo, le indiqué que necesitábamos hablar y esperé a que dejara el bolso y apagara el móvil.
Lo hizo sin decir nada, ya acostumbrada a mi tono seco y sin adornos. Me senté frente a ella con una carpeta en la mano, y antes de empezar a hablar, la dejé sobre la mesa. Claudia la miró de reojo, como si ya supiera lo que contenía y no quisiera abrirla. Le expliqué que había iniciado los trámites para la separación, que había solicitado asesoramiento legal para definir la custodia de nuestra hija, y que durante los próximos días lo mejor sería que buscara otro lugar donde quedarse. No se lo pedí como una opción ni como una sugerencia, se lo dije como un hecho que ya estaba en marcha. Me miró en silencio, con los ojos abiertos pero sin reacción. No preguntó detalles, no intentó justificar nada. Solo dijo, ¿esto es definitivo? Le respondí que sí. Que ya había soportado suficiente, que había actuado con respeto, que había aguantado cada mentira y cada intento de disfrazar la verdad como si fuese un accidente. Que no me quedaba ningún motivo para mantener algo que ya no existía. Claudia se fue al dormitorio y estuvo allí casi una hora. Yo no entré. Me quedé en el comedor, organizando los papeles y revisando los correos del abogado, mientras escuchaba cómo abría y cerraba cajones sin demasiado orden. No hubo llanto, al menos no audible. Solo el sonido seco de una maleta siendo llenada a toda prisa. Cuando volvió a aparecer, tenía el abrigo puesto y una expresión tan neutra que me costó reconocerla. Me dijo que se iría esa misma noche, que llamaría a una amiga para quedarse unos días y que luego vería qué hacía. Asentí con la cabeza y no dije nada más. No le pregunté si necesitaba ayuda, no le ofrecí dinero, no intenté suavizar la situación. La vi recoger las últimas cosas, besar a nuestra hija sin explicaciones, salir por la puerta con una bolsa de ropa y el rostro de alguien que sabe que ha perdido una batalla que no supo ni cuándo empezó. No me dolió verla irse. Lo que dolía ya lo había sentido antes, cuando descubrí que me había mentido y que había sido capaz de mirarme cada día sabiendo que ocultaba algo que rompía todo lo que habíamos construido. Lo que sentí esa noche no fue alivio, tampoco venganza. Fue una calma nueva, una sensación de que el proceso de destrucción estaba llegando a su fin y que, aunque nada podía volver a su sitio, al menos ya no tenía que seguir fingiendo que todo estaba bien. Durante los días siguientes me concentré en reorganizar la casa. Saqué sus cosas del armario, guardé fotos en cajas, cambié la disposición del dormitorio, no por necesidad práctica sino para evitar las escenas que ya no quería recordar cada vez que cruzara la puerta. Nuestra hija me preguntó varias veces por su madre, le dije que estaba fuera por trabajo, que en unos días hablaríamos los tres con más calma. No podía decirle la verdad todavía, no de golpe. Me ocupé de llevarla al colegio, de cocinar, de ayudarla con los deberes, de mantenerle una rutina que le diera seguridad. Me obligué a estar presente en cada detalle, no para distraerme, sino porque sabía que si descuidaba un solo momento, todo el esfuerzo por mantenerla al margen del desastre se vendría abajo. Claudia me mandó un mensaje al tercer día, preguntando por la niña. Le contesté con 2 líneas secas y le pedí que no se comunicara conmigo directamente hasta que todo estuviera formalizado. Me respondió con un ok sin más. Ninguna súplica, ningún intento de recuperar algo. Supongo que en ese punto ya había asumido que había cruzado un límite sin retorno. Una semana después me llamó Nacho. Fue una llamada corta. Me preguntó si podía vernos cara a cara para explicarse. Le respondí que no había nada que explicar. Que su papel en esto estaba claro desde el momento en que decidió acostarse con la mujer de su primo y mentirme a la cara. Me pidió solo 5 minutos. Le dije que no. Que ya había perdido cualquier derecho a hablar conmigo. No colgó de inmediato, se quedó un momento en silencio y dijo que lo sentía, que nunca había querido que terminara así. Me reí, no por burla, sino porque me pareció absurdo que aún esperara compasión. Le colgué sin decir adiós y lo bloqueé.
No me interesaba seguir escuchando disculpas vacías de quien había sido cómplice de una traición que ni siquiera tuvo la decencia de admitir cuando tuvo la oportunidad. Esa misma noche, mientras organizaba los documentos con el abogado, recibí otro mensaje. Esta vez era de una de las amigas de Claudia, una con la que yo tenía buena relación. Me preguntó si lo que se estaba diciendo era cierto, si de verdad Claudia había tenido una aventura con Nacho y si era cierto que yo había iniciado un proceso legal. Le contesté que sí. Que no había rumores, que todo estaba documentado y que no me interesaba lavar la imagen de nadie. Me agradeció la sinceridad y me dijo que lo sentía por la niña. Ese comentario fue el único que me tocó realmente. Porque en medio de todo el caos, lo único que me importaba de verdad era ella. Todo lo demás, el orgullo herido, la imagen social, las culpas, eran secundarios. Lo principal era que ella saliera lo menos dañada posible. Me dolía saber que más pronto que tarde tendría que explicarle todo, que no podría protegerla para siempre de una verdad que se impondría sola, pero también sabía que cuando llegara ese momento, al menos tendría la conciencia tranquila de haber hecho todo lo posible para mantenerla estable. A la tercera semana, Claudia me pidió vernos para hablar de la niña. Acepté con la condición de que fuera en un lugar público. Quedamos en una cafetería del barrio. Llegó puntual, vestida de forma sobria, sin maquillaje, sin adornos. Nos sentamos y empezó preguntando cómo estaba la niña. Le respondí sin rodeos, detallando sus rutinas, sus notas, sus cambios de ánimo. Claudia escuchó todo con atención y no interrumpió. Cuando terminé, me preguntó si podía verla ese fin de semana. Le dije que sí, pero que la recogería yo y la llevaría yo de vuelta. No había confianza para más. Me dijo que entendía mi postura, pero que le dolía cómo habían terminado las cosas. No le respondí. Después intentó tocarme la mano por encima de la mesa y la aparté sin disimulo. No estamos aquí para eso, le dije. Estamos aquí por la niña, no por ti ni por mí. Asintió y no insistió. Nos despedimos con un apretón de manos frío, sin emoción, y cada uno volvió a su nueva vida. Durante el mes siguiente, Claudia intentó recuperar un poco de terreno con su hija. Salidas cortas, llamadas programadas, mensajes cariñosos. No me opuse, pero tampoco participé. Observé todo con distancia, con la certeza de que cada gesto suyo era más por remordimiento que por verdadero interés. Nuestra hija, por su parte, empezó a hacer preguntas. Quería saber por qué mamá ya no vivía con nosotros. ¿Por qué yo no la dejaba venir más seguido? ¿Por qué las cosas eran distintas? Le dije que cuando fuera el momento adecuado, le contaría todo, pero que ahora lo importante era que estuviera bien y que se sintiera segura. Me miró con esos ojos limpios que solo tienen los niños cuando aún creen que el mundo es justo y me abrazó sin decir nada. En ese abrazo supe que, aunque todo lo demás se hubiera roto, aún tenía algo que valía la pena proteger. Y lo haría. Aunque para eso tuviera que mantenerme firme hasta el final. No recuerdo exactamente qué día fue, pero llegó un momento en que dejé de sentir rabia al pensar en Claudia. Había pasado un mes desde que se fue de casa, y cada día, sin excepción, había hecho el esfuerzo consciente de no permitir que su presencia contaminara los espacios que estaba reconstruyendo con mi hija. Ya no revisaba sus redes, no preguntaba a conocidos por ella, no miraba si había ido al colegio a dejar algún regalo, no me importaba si lloraba, si dormía mal o si seguía viéndose con Nacho. De hecho, Nacho dejó de existir para mí de manera absoluta, era un nombre al que ya no asociaba dolor, solo desprecio. Y el desprecio, aunque no parezca, es mucho más tranquilo que el odio. Lo que sí me preocupaba era cómo manejar la conversación pendiente con mi hija. No podía alargarla indefinidamente. Notaba que ya no se tragaba la excusa del trabajo, que empezaba a entender que lo que pasaba era más grave de lo que los adultos le decían.
Y yo no quería que aprendiera desde pequeña a vivir entre mentiras suaves para no incomodar. Una noche, mientras cenábamos, me preguntó directamente si mamá nos había dejado porque se había peleado conmigo. Le respondí que sí, pero que no fue por una pelea, sino por decisiones que ella había tomado y que no eran compatibles con lo que habíamos construido como familia. Me miró con atención, sin decir nada. Terminó de cenar en silencio, se fue a su habitación y al rato volvió con un dibujo. Era de nosotros tres, tomados de la mano, con una raya roja entre Claudia y yo. Me lo mostró sin decir palabra, y en ese momento supe que ya lo entendía todo, no con los detalles, pero con la claridad emocional de quien sabe que algo se rompió. Le pedí que se sentara a mi lado, la abracé con fuerza y le prometí que nunca iba a mentirle, que las cosas iban a ser distintas, pero que ella no tenía la culpa de nada y que, pasara lo que pasara entre nosotros, siempre estaría ahí para ella. No lloró, solo se acurrucó en mí y se quedó un buen rato en silencio. Cuando se fue a dormir, me quedé en el sofá con el dibujo en la mano, mirándolo como si fuera una sentencia. Al día siguiente, le mandé un mensaje a Claudia. Le dije que quería hablar una última vez, cara a cara, pero sin rodeos, sin defensas, sin justificativos. Le pedí que viniera a casa un sábado por la tarde, cuando la niña estuviera en casa de su abuela. Aceptó sin hacer preguntas. Llegó puntual, como siempre, sin maquillaje, vestida como si fuera a trabajar. Entró en silencio, se sentó en el sofá sin que yo le ofreciera nada, y durante un minuto entero no dijimos una sola palabra. Fui yo quien rompió el silencio. Le dije que ya no necesitaba que explicara nada, que ya no quería entender por qué había hecho lo que hizo, que no buscaba ni una disculpa ni una versión suavizada de la historia. Le dije que lo único que me interesaba era que fuéramos claros con lo que iba a pasar de ahora en adelante. Ella asintió, dijo que lo entendía, que también había llegado a ese punto. Me preguntó si la niña sabía algo. Le respondí que no todo, pero que había asumido que la separación era definitiva. Claudia dijo que quería poder verla más, que no quería ser una madre de fines de semana, que necesitaba poder tener un vínculo real. Le pregunté si se refería a un vínculo real como el que tuvo mientras mentía en mi cara, mientras compartía cama con alguien más y luego me decía que todo estaba bien. No lo dije con rabia, solo con precisión. Claudia no reaccionó con violencia. Bajó la cabeza, respiró hondo y dijo, sé que lo arruiné todo. No tengo excusas. Pensé que lo que hacía no te afectaría tanto, que era solo un error, que podría volver atrás. Esa frase fue la más honesta que le había escuchado en semanas. Le respondí que no me interesaba si se arrepentía o no, que lo que me dolía ya no se podía revertir, pero que nuestra hija sí necesitaba estabilidad, y que si realmente quería tener un papel en su vida, tendría que ganárselo con hechos. Le dejé claro que no iba a permitir que jugara a ser madre a ratos, que si quería construir algo con ella, tenía que ser constante, coherente y presente. Me dijo que lo entendía, que haría lo que fuera necesario. No prometió nada grandioso, no lloró, no me pidió una segunda oportunidad. Solo repitió varias veces que no quería perder a su hija. Le dije que eso dependía solo de ella, que yo no iba a interferir si cumplía con su parte. Al terminar la conversación, la acompañé hasta la puerta. No hubo abrazo, ni despedida cálida. Fue una salida simple, silenciosa. Cuando cerré la puerta, me senté en el sofá y me quedé ahí durante una hora, sin moverme. Sentía que había cerrado algo, no con un portazo, sino con una claridad que solo llega después de haber soportado más de lo que uno imaginaba que podía aguantar. No me sentía feliz, tampoco liberado. Me sentía sobrio, como alguien que ha pasado por un proceso quirúrgico sin anestesia y ahora está aprendiendo a caminar de nuevo. Esa noche dormí 8 horas seguidas por primera vez en mucho tiempo. No soñé con Claudia, no soñé con Nacho, no soñé con la niña llorando.
Me desperté con la cabeza despejada y la certeza de que la etapa más dura había terminado. Durante las semanas siguientes, Claudia empezó a cumplir. Venía a recoger a la niña los martes y los sábados. Pasaban el día juntas, volvían a casa, hablaban. Yo no me metía. Me limitaba a observar desde la distancia. Ella se mantenía al margen, no intentaba provocar conversaciones innecesarias conmigo, no hacía preguntas, no cruzaba líneas. Y yo se lo reconocí. Le dije que, si seguía así, podíamos empezar a construir un acuerdo de visitas más estable, incluso fuera del sistema judicial. Me agradeció el gesto con una mirada seca, sin sonrisa. Supongo que también entendía que lo que se había roto no tenía forma de volver a ensamblarse. Lo que quedaba era lo mínimo necesario para mantener una estructura que permitiera que nuestra hija creciera sin arrastrar culpas que no le correspondían. No hubo una escena final, ni una conversación épica, ni una despedida cargada de emoción. Simplemente dejamos de hablarnos como pareja. Dejamos de intentar explicar lo inexplicable. Y en esa distancia, en esa frialdad necesaria, encontré una forma de respirar que no recordaba desde hacía meses. Aprendí a cocinar solo, a hacer la compra sin pensar en lo que ella prefería, a ordenar la casa con nuevas costumbres, a llenar el silencio con música o con el ruido de los deberes de mi hija. Volví al gimnasio, salí con amigos, retomé proyectos que había dejado a la mitad. Nada espectacular, nada que mereciera aplausos. Solo cosas pequeñas, reales, que me recordaban que tenía una vida que no dependía de Claudia ni de su aprobación. Y ahora, viéndolo con distancia, sé que hice lo que tenía que hacer. No fui perfecto, no reaccioné siempre con nobleza, pero me mantuve firme. No destruí a nadie, no me rebajé a su nivel, no permití que su mentira dictara el ritmo de mi vida para siempre. Lo que ella hizo me cambió, pero no me definió. Me tocó reconstruirme con partes nuevas, con otras prioridades. No me siento mejor por haberla expuesto, ni creo que la vergüenza que vivió sea suficiente castigo. No me interesa su castigo. Me interesa la tranquilidad de mi casa, el futuro de mi hija, la claridad con la que ahora duermo cada noche. Y con eso, tengo más que suficiente.